Bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre la fe y la razón, a partir de la encíclica Fides et Ratio, escrita por el Papa Juan Pablo II. Este tema suele presentarse como una oposición entre ambas, ya que o se cree mediante la fe o se conoce mediante la razón. Sin embargo, el texto nos plantea una idea diferente, que es que la fe y la razón no son completamente enemigas ni caminos separados, sino que ambas son dos capacidades, digamos, distintas que pueden colaborar juntas en un camino en la búsqueda de la verdad. Para comenzar tenemos que hacer una pregunta de quién tenemos por razón. La razón es la capacidad humana de pensar, de preguntar, de analizar, relacionar ideas y elaborar conclusiones, y que gracias a ella podemos investigar la realidad, desarrollar las ciencias, construir argumentos y reflexionar filosóficamente sobre preguntas como quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el sentido de nuestra propia existencia. Aquí conviene corregir lo que es una simplificación frecuente, que es que la razón no se limita solamente a trabajar con lo que podemos comprobar físicamente, con algo que se pueda tocar, sino que también permite trabajar con realidades abstractas o intangibles, como lo es la justicia, la verdad, la libertad, el bien y el propio sentido de la vida. Entonces aquí nos hacemos la pregunta nuevamente de ¿qué es la fe? La fe nace, como la respuesta libre del ser humano ante la revelación de Dios. No consiste únicamente en aceptar afirmaciones sin pruebas ni renunciar a pensar. Implica confiar en Dios, acoger su palabra y orientar su propia vida a partir de esa relación. Según Fides et Ratio, la fe nos permite acceder a verdades que la razón humana no puede descubrir completamente por sí sola, especialmente aquellas relacionadas con el misterio de Dios, la salvación y el destino del ser humano. Esto no significa que la fe sustituya a la razón, y tampoco significa que la razón pueda demostrar o explicar completamente todos los contenidos de la fe. Ambas poseen funciones distintas. La razón investiga, formula preguntas y busca comprender. Y la fe, por otro lado, recibe una revelación y al mismo tiempo impulsa a la razón a profundizar en su significado. Aquí entonces nos hacemos la pregunta de ¿cuál es entonces el problema que enfrenta la sociedad contemporánea? Juan Pablo II identifica una crisis en la búsqueda de la verdad, que por una parte existe una gran confianza en la ciencia, en la técnica y el progreso. Estos avances son valiosos, pero pueden convertirse en un problema cuando se piensa que solamente es verdadero aquello que puede medirse, utilizarse o producir mediante un resultado inmediato. Cuando la razón se reduce a lo técnico o a lo práctico, deja de preguntar por el sentido, el bien y la finalidad de la existencia. Por otra parte, el texto critica el relativismo, es decir, lo que es la idea de que no existen verdades compartidas y de que todas las opiniones poseen un valor, poseen el mismo valor, y aunque sean contradictorias. Por otro lado, tenemos que uno de los desafíos actuales de la fe consiste en dialogar con una sociedad marcada por la ciencia, la tecnología, la rapidez y la información constante. La fe no puede limitarse a repetir respuestas sin considerar las preguntas reales de las personas. Debe ser capaz de dialogar con la cultura, con la filosofía y los conocimientos científicos o técnicos. Al mismo tiempo, la razón necesita reconocer sus propios límites, ya que esta puede explicar muchos aspectos de la realidad, pero no siempre responde por sí sola a preguntas como ¿por qué merece la pena vivir? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? ¿O cuál es el fundamento de la dignidad humana? Por eso la encíclica utiliza la imagen de la fe y la razón como dos alas. La idea central es que el ser humano necesita ambas para elevarse hacia una comprensión más completa de la verdad. Y en síntesis, la razón es la capacidad de investigar y comprender la realidad mediante el pensamiento, y la fe es la respuesta libre y confiada del ser humano ante la revelación de Dios. Son dos formas distintas de conocimiento, pero no necesariamente contradictorias. La crisis contemporánea aparece cuando la razón se reduce a lo técnico, cuando se abandona la búsqueda de una verdad profunda, o cuando la fe se separa del pensamiento crítico. El desafío consiste en mantener un diálogo en el que la razón ayuda a comprender la fe, y la fe amplíe las preguntas que la razón pueda plantearse sobre el ser humano y su mismo destino. La fe sin razón corre el riesgo de volverse cerrada y ya criticada.
Y la razón sin apertura, sin la apertura al sentimiento, al sentido, y la trascendencia puede terminar siendo, reducida a lo que es la vida útil y comprobable. Por eso, más que elegir entre creer o pensar, la propuesta de Fides et Ratio es aprender a creer pensando y a pensar sin cerrar anticipadamente la posibilidad de la fe.